Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, del verso 1 en adelante. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre Jehová, te damos muchísimas gracias esta mañana, mirando hacia Israel, hacia Jerusalén, Señor. Imploramos en el nombre dulce de tu amado Hijo Jehová, nuestro Señor Jesús, que nos perdones continuamente hacer lo malo, nos limpies con tu sangre de la cabeza a los pies y envíes sobre nosotros el Espíritu Santo, Señor. Esta mañana estamos delante de ti para rogar que nos enseñes tu palabra. Mira a cada persona que oye este audio. Haz que cada uno corra al arrepentimiento, Señor, que cada uno oiga tu voz y pueda ser enderezado su camino para salvación y para vida eterna. No nos des una piedra cuando te pedimos un pan. Glorifícate en la debilidad, echa fuera toda potestad infernal. La sangre tuya cubra, tu Espíritu Santo nos llene. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo. Que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos, amigos oyentes. Es siempre un motivo de gran gozo compartir con cada uno la santa palabra de Dios. Esta mañana es un sábado precioso. Agradecemos a cada uno escuchar el audio y venimos al libro del profeta Malaquías en el capítulo 3. Recordamos primero que todo que la Biblia no es algo. La Biblia es alguien, es Dios hablándonos a cada uno directo al corazón. Esta mañana, donde tú te halles o a la hora que escuches este audio, donde te encuentres, el primer pensamiento que debe haber es que no hay nadie más allí, ni ningún interés, no te estamos invitando a ningún lugar, ni te estamos pidiendo ninguna cosa, es el Señor hablándote a ti. Pregúntate porque de muchas formas habla Dios. Dios habla a través de sueños, Dios habla de la mejor manera que sabe hablar y es a través de las circunstancias que nos acontecen a cada uno, de las personas que cruzan a nuestro alrededor, de las situaciones del tiempo y de la sazón que vivimos. Así que pregúntate a través de todo lo que el Señor te habla, qué te está diciendo el Señor, qué está haciendo el Señor en tu vida esta mañana. El Señor dice en su palabra que mi Padre trabaja y yo trabajo. El Señor trabaja todo el tiempo, pero su obra es solo una, la salvación de nuestras almas. Cristo vino a esta tierra para que nosotros fuésemos salvos. Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas corramos al arrepentimiento. El trabajo de Dios es comenzar la obra en nosotros y el que ha comenzado la obra la terminará. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros corramos al arrepentimiento y a la salvación. Quiero que te devuelvas un poquito en este libro de Malaquías. Este libro es una Biblia en pequeñito, es un resumen, como un ensayo de la Biblia, de todo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros y desea para nuestras almas. Se me devuelve un poquito a Malaquías 2, el verso último de este capítulo 2, el verso 17. Dice la palabra aquí: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, y en los tales se complace, o sino, ¿dónde está el Dios de justicia? Jesús está a la puerta. Todas las señales anuncian que Él pronto volverá. Muchos han perdido la fe, otros nunca la han tenido y piensan que Dios, como algunos dicen, no existe o está muerto o es injusto en su obrar. Pero no podemos hablar de algo que no conocemos. La vida eterna consiste justo en eso, en que conozcamos al Señor Jesucristo y al Padre. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna?
en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer es buscar a Dios, saber cómo es, tratar con Él. Cuando tratamos con Dios, tratamos con un ser que es espíritu. Y Dios busca que le adoren en espíritu y verdad. Ese conocimiento del Señor no está en la mente, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Podemos tratar mucho tiempo de conocer al Señor con la mente, pero tenemos que tratar como en el espíritu, en el corazón, de conocer al Señor en el corazón. Cuando venimos a los pies del Señor, sabemos que el Señor no quiere de nosotros sino nuestro amor. La Biblia es un libro donde el protagonista está crucificado por amor por nosotros. La base del Evangelio, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, las buenas nuevas, se resume en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos al arrepentimiento. El Señor Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Él ya pagó por todos nuestros pecados. El conocimiento del Señor nos hace ver a través de la escritura, de la Biblia, de la lectura de la Biblia, un amor inmenso de Dios por nosotros, que tiene una finalidad, y es que vivamos eternamente y para siempre. Vemos lo pasajero de esta vida. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. El Señor Jesús se va de esta tierra más o menos en el año 33, después del año cero, y promete venir pronto. El penúltimo versículo de la Biblia, Apocalipsis, es el último libro. En el último capítulo, el penúltimo versículo dice: ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos: amén, sea así, Señor Jesús. Nosotros deseamos que el Señor regrese, y Él dijo que venía en breve. ¿Qué es la palabra breve para el hombre? Muy poco tiempo. Si el Señor dice en su palabra que para Él un día es 1000 años y 1000 años es un día, ese Apocalipsis 22 en el verso 20, ciertamente vengo en breve, es un día que se ha ido el Señor, y pasa, un día son 1000 años y se ha ido en el año 33, un día sería en el 1033 y 2 días sería en el 2033. Estamos en el 2021 realmente. Si el Señor está con todas las señales que nos muestran alrededor, tan cerca, ha sido breve y ha cumplido su palabra en el lenguaje de su voz, que es un presente continuo. Ciertamente vengo en breve. El Señor no quiere que las almas se pierdan. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es un abrir y cerrar de ojos, y estamos en el tiempo del Señor, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva prometida por Él, ese lugar donde no hay llanto, ni muerte, ni dolor, ni tristeza, donde no estaremos un día de los hombres, sino un día de Dios, que son 1000 años, y no un día, sino miles de días, una eternidad. Dice la palabra en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese lugar tiene unas características espirituales. El 21:4 dice: jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no vamos a llorar, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono, nuestro Dios Padre, dice: aquí hago nuevas todas las cosas. Dios ha hecho todo nuevo en el presente suyo para nosotros, y está presto a venir.
todo lo que pasamos en esta tierra quizás no lo logramos entender porque no conocemos al Señor, pero tiene la finalidad de que nosotros terminemos y en el cielo, en esa eternidad junto a Él, en un lugar donde tendremos un nuevo cuerpo, seremos revestidos de un cuerpo que no morirá ni enfermará, ni sentiremos dolor ni tristeza, y el Señor estará ahí con nosotros para siempre. Todo lo que haga el Señor para que terminemos allá, pues es sumamente importante y tiene un sello de amor y de misericordia. El Señor no quiere que las almas se pierdan, así que nos quiere llevar allá a todos para que vivamos eternamente y para siempre junto a Él. Mírate en esta hora donde tú te hallas y pregúntate si pudieras comprender la eternidad, si 1000 años para el Señor es un día, la vida o el dolor que hayas experimentado a través de 100 años, si es que 100 años hubieses sufrido y no hubieses tenido ni un momento de felicidad o de alegría, pues realmente no es nada con una eternidad, irás a un cielo eternamente y para siempre, porque la Biblia dice que el que ha sufrido ha roto con el pecado. Pero el sufrimiento de un cristiano es diferente al sufrimiento de alguien del mundo. El sufrimiento de alguien del mundo es casi siempre el producto de su propio obrar, de su vivir, de su actuar. Casi que todo lo que nosotros recogemos es porque nosotros lo sembramos. Existen unas leyes en el mundo que son las leyes de la siembra y la cosecha. Cosechamos algo y luego lo sembramos y luego lo cosechamos. Cosechamos, sembramos poquito y cosechamos harto. Siembras una papa y luego recoges un bulto. Pero inicialmente siembras, tienes que esperar un tiempo para recoger la cosecha. Entonces las leyes de la siembra y la cosecha son primero, siembras poco, recoges mucho. Siembras y tienes que esperar un tiempo para cosechar. Esas mismas leyes obran en lo espiritual. Siembras un poco y recoges mucho, sea de lo bueno o de lo malo. Siembras vientos y recoges tempestades. Pero pensarás en un niño que acaba de nacer y que sufre y dices que tal vez él no ha sembrado nada y no tiene que cosechar nada. Tus leyes son tus leyes y puedes vivir bajo ellas y no por ello Dios cambiará su naturaleza o su ser. Todos nosotros podemos decir que se nos ocurre que la vida es así o es así, como a nosotros se nos puede ocurrir, pero la vida es como el creador del universo, como el dador de la vida la hizo, no como a nosotros se nos ocurre. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a que si conoces al Señor, conoces sus mandamientos y Dios no cambia, porque la Biblia dice que Dios no cambia, y si Dios cambiara, pues tendríamos problemas, sería muy duro y ya no sería el Dios en el que creemos, porque que nos asegura que mañana pudiera ser diferente, ya no amar el bien sino el mal si cambiase, pero Dios no cambia, de que su nombre es el yo soy, un presente continuo, Dios permanece para siempre. Su nombre aparece en la Torá, en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento que corresponde a la Biblia, pero la Biblia es escrita en hebreo y en griego. Los judíos no pronuncian el nombre de Dios y Dios quiere decirle al pueblo el cómo se llama. Y entonces la gente pregunta, le dice Moisés, ¿cómo te llamas tú? Y entonces Dios dice, cuando te acerques a ellos, diles que yo soy el que soy, que yo soy, he hablado contigo. Ve y diles que el Dios creador del universo, hacedor de todas las cosas, es el yo soy. Dice la palabra en Éxodo, en el capítulo 6, en el verso 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero cuando vayas al pueblo y ellos te pregunten cómo yo me llamo, entonces les dirás que soy el yo soy. El yo soy era un nombre que ellos no pronuncian porque les parecía blasfemia. Y entonces deciden sacar las vocales del idioma hebreo y dejar el nombre de Dios en solo las 4 letras, que es YH,
VH. Y en esas letras, entonces Dios se muestra a Israel. Cuando la Biblia es traducida del hebreo al inglés, entonces le meten las letras y queda Yahvé. Y luego es traducida del inglés al español y queda Jehová. Pero el nombre de Dios es el yo soy. O sea, Dios es el yo soy. Dios quiere que el pueblo lo conozca por su nombre. Israel, el Moisés, que es el caudillo que saca al pueblo de Egipto, donde eran esclavos, le dice eso a Jehová: cuando yo vaya y les diga, ¿qué les diré yo? ¿Que cómo te llamas tú? Y entonces le dice Jehová: les dirás que yo soy el que soy. Ese es mi nombre, así te presentarás ante los hijos de Israel. Cuando esto ocurre, hermano en Cristo, y es traducida la Biblia, entendemos la importancia del mandamiento en el Éxodo 20, que dice: no tomarás el nombre de YHWH, Jehová tu Dios, en vano. Éxodo 27, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuando conoces a Dios y sabes que es un presente continuo que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, siempre, y lees ahí, como leímos en Juan 17:3, que en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios. Sabes que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y el Nuevo, y lo que cambia es que quiere darse a conocer a ti de una forma más perfecta y directa, y es que ya no vives tú, sino Cristo a través de ti. En el Nuevo Testamento, al Señor Jesús morir por nuestros pecados, pagar nuestras deudas y nosotros aceptarle como Señor y Salvador. Entonces entendemos que la vida que vivimos es por gracia, gratis, que el Señor ha pagado nuestros pecados a través de su Hijo amado, y que si decimos, como dice la palabra, con tu boca que Jesús es el Señor, y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Cuando pensamos en un niño, que es lo que nos está hablando Dios, y decimos que Dios es injusto porque le pasan cosas, entonces conocemos al Señor. Como es un presente continuo, Él sabe todo lo que tú vas a hacer antes de que hayas nacido. La Biblia dice, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. La Biblia dice que antes de que hubieran nacido, aún estaban en el vientre de la madre, y Dios ya aborrecía a Jacob. Es que Dios sea injusto. Pasa que Dios es un presente continuo. A Dios no le espera el futuro, ni le ha pasado el pasado, sino que vive en un presente, algo que es imposible para nosotros entender, porque es como tratar de meter el mar en un huequito. Entonces, sabemos que el Señor es un presente continuo, que su nombre es YHWH, el yo soy, en presente continuo. Y entonces él puede mirar al mañana lo que va a ser un niño. Y Esaú fue un maldito, un burlador, un hacedor de todo lo contrario a lo que mandaba Jehová, un desafiador de su palabra. Antes que hubiera hecho bien o mal, Dios ya sabía lo que él iba a hacer, no que lo predestinara, sino que Dios ve al futuro lo que cada uno va a hacer. Vuelve al presente, y antes de que naciera Esaú ya lo aborrecía. Quizá eso te haga entender que cada uno tenemos lo que merecemos, así sea un bebé que acaba de nacer. Dios ya conoce lo que ese bebé va a escoger, independiente de que Dios vaya a meter mano o actuar en favor o en contra, sino que Dios ve y Dios sabe cómo obrar en cada uno. No eres quien ni yo para juzgar a Dios. No juzga el barro al alfarero, ni el trasto al que lo hizo. Así que nosotros podemos recordar que la palabra dice en el verso, en el Éxodo 20, en el verso 5, haciendo referencia a la idolatría, que no nos hacemos imágenes ni demás. Y entonces dice el verso 6, que Dios es un Dios que es celoso en el 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros sembramos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
no solo sembramos y ellos recogen, sino que también, hermano, en Cristo les heredamos todo lo que nosotros abrimos la puerta para que nos gobierne. Fuimos hechos para que el Espíritu Santo estuviera en nuestra vida. Adán y Eva escogen desobedecer a Dios y el Espíritu Santo se va de la vida de ellos. El Señor Jesús gana el Espíritu Santo para nosotros. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, en Romanos 8. Así que mírate, si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces tienes el sello de ser de Dios. Pero pregúntate, la Biblia también lo aclara, ¿qué pasa cuando yo no tengo el Espíritu Santo? Si lo que me gobierna mi vida no es Dios, que me gobierna mi vida. Entonces tú dirás, yo me gobierno a mí mismo, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que somos esclavos del pecado y del diablo. La Biblia dice con claridad a los judíos que no eran de Dios, los que no eran de Dios y se oponían al Señor Jesucristo, Jesús les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre Satanás. El que no está conmigo está contra mí. El que no siembra desparrama. Así que cuando no vives en el Espíritu, abres la puerta a tu alma, a tu ser, para que te gobierne el espíritu del diablo. El diablo es un ángel caído, un querubín exactamente, que se rebeló contra Dios y anda sobre la tierra. Pero no solo él cayó, sino cayeron una cuarta parte de los ángeles del cielo. Juntamente con él andan sobre la tierra. Son legiones. El Señor, al venir a la tierra, empezó a sacar demonios de algunas personas. A un hombre se le enfrenta y le pregunta que cómo se llama lo que hay dentro de él, y él dice legión. O era una legión, 12.000 ángeles. El término de los romanos, legión, era 12.000 seres, 12.000 ángeles habían un solo hombre. Entonces, al caer todos los seres, la cuarta parte de los seres que había en el cielo, y rebelarse en contra de Dios, en el mando del querubín mayor que era Satanás, pues hay muchos seres en el mundo espirituales, porque la Biblia dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra malignas fuerzas espirituales en el aire. Todas esas fuerzas espirituales combaten en la vida y tú las heredas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso no puedes juzgar a Dios, no sabes cómo funcionan las cosas, no estás en el presente de Dios y no puedes ver en el Espíritu si no vives la lucha espiritual que hay en el aire. ¿De qué habla el Dios creador del universo al decir en Hebreos 6:12, en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra malignas fuerzas espirituales en el aire? Dice la palabra acá que entonces Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos en Éxodo 25 hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando has sembrado maldad, también tus hijos y los hijos de tus hijos la recogerán. Pero Dios, que es un presente continuo, también dice en el capítulo 20, verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Biblia dice que la herencia mejor que puedes dejar a tus hijos es el buscar de Dios, romper esas herencias generacionales de maldición sobre tu vida y dejar de echarle la culpa a Dios, y ve que has nacido en un lugar donde las personas que te rodean escogieron el mal y la maldad y que tú sigues por ese camino igual que ellas. Tienes al frente dos caminos, puedes escoger la vida para que vivas y no es el mal, y salir de ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y escoger el camino estrecho y difícil que lleva a la vida, de la obediencia al Señor, de hacer lo que al Señor le agrada. Al frente tienes dos caminos. Escoge la vida para que vivas. Hoy, si no has nacido nunca de nuevo, dile al Señor que te lave con la sangre que Él derramó en la cruz, que te envíe el Espíritu Santo, que escriba tu nombre en el libro de la vida, que este día terminas con la oscuridad, que declaras que Jesús es el Señor con tu boca y que crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos. Teniendo en cuenta que puedes decir con tu boca algo que no es verdad, pero si es verdad en tu vida, entonces lo que vas a hacer ahora es obedecer al Señor, los mandamientos que están ahí en el Éxodo 20 y el Sermón del Monte que aparece
de Mateo 5 al final del 7, para conocer al Señor, para saber qué espera el Señor que tú hagas. Cuando venimos a la palabra y entendemos todas estas cosas, que el Señor es un presente continuo, que Dios es un Dios que no puede ser burlado, que conoce nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro entrar, nuestra salir. Entonces volvemos a la palabra y en Malaquías nos habíamos devuelto un versículo al 2:17 de Malaquías. A veces cansar a Jehová con vuestras palabras. Es decir, ¿en qué lo hemos cansado? Los hombres juzgan al Altísimo porque no lo conocen. Para conocer a Dios solo tienes que desear conocerlo, hablar con el Señor todos los días, que es orar todos los instantes, preguntarle todas las cosas y el Señor te responderá de muchas formas, pero inicialmente a través de la Biblia, porque la Biblia, como te hemos dicho al comienzo, no es algo, es Dios mismo hablándote. Mira lo que dice la palabra. No te cierres en el hecho de argumentar que los predicadores o las personas que te hablan de Dios son las que te están diciendo que tienes que hacer las cosas de una u otra forma, porque para eso tienes la Biblia en tu casa, en tu idioma, para que mires lo que el Señor dice. Por eso te invitamos a que leas el Éxodo en el capítulo 20, los mandamientos, Mateo, el Sermón del Monte, el Señor Jesús, del capítulo 5 al capítulo 7, al último verso, antes de comenzar el 8, que mires lo que dice el Señor de cada cosa que estás viviendo. Atrás de las Biblias generalmente hay una concordancia, entonces puedes tocar cualquier tema que te es espinoso, que te lo ha explicado tal vez un pastor, un predicador, y en esa concordancia hallarás los versículos de la Biblia en los que puedes aclarar a tu corazón todo lo que no te es claro aún. La Biblia viene por libros. Al comenzar hay un índice, entonces ahí buscas el libro, la página en la que está el libro. Luego aparecen unos números grandes en cada libro, esos son cada uno de los capítulos, y unos números pequeños son los versículos. Así puedes encontrar lo que te dice la concordancia, el libro en el índice, y luego el capítulo en número grande, y luego el versículo en número pequeño. Dice la palabra y decís, ¿en qué te hemos cansado? En Malaquías 2:17, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Eso no es verdad. Dios aborrece el pecado. Dios no aborrece el pecador, lo hemos leído. Dios no quiere que las almas se pierdan, sino que corran al arrepentimiento, pero Él sí aborrece el pecado. No es verdad lo que el hombre dice, que hagamos males para que vengan bienes, o que Dios es un Dios injusto que nos está dando algo que no nos merecemos. Así a la presente no lo veas. Dios vea lo que tú fuiste atrás en tus familiares y demás, y lo que serás después sin meter mano, y en ese presente tal vez te cobra algo que luego vendrá después, que tú lo harás como Dios, aborrecer a Esaú antes de que hubiera hecho algo bueno o malo, y eso no significaba que no lo dejara nacer y que no lo dejara vencer. Esaú se queda con las tierras y el que destierran es a Jacob. O sea, Dios deja que suceda la vida como pasa, pero Esaú siempre hace la maldad y la impiedad. Dios sabía que era un burlador. Dice la palabra, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, dicen los hombres cansando a Jehová. Y en los tales, o sea, como si Dios se complaciera en los males. ¿O dónde está el Dios de justicia? Es tal vez lo que estás diciendo en este tiempo. Mira todo lo que está pasando, no nos lo merecemos. La injusticia tiene esa cara de que nos ciega de no ver el pecado. Tú mismo tal vez convives con alguien a quien le das mucho amor, amor del que tú puedes dar. Existe un amor para el idioma español y no existe otra palabra, pero en el griego sí existen más palabras para con relación al amor. Entonces hay un amor ágape, un amor eros y un amor filius. El amor eros es el amor carnal, el que sea entre esposo, esposa, es un amor eros.
El amor filius es familiar, que el hijo al padre, el padre al hijo, la madre al hijo, los hermanos, es un amor filial. Incluso el amor eros y el amor filius lo experimentan los animales que no tienen alma. Nosotros al traducir al español no aclaramos esas palabras, pero el amor que Dios nos ofrece es un amor ágape. Un amor que no tiene que ver ni con que eres familiar el Señor Jesús, siendo nosotros pecadores desconocidos, no éramos judíos. Él murió por nosotros en la cruz, sin contar que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, y que al hacer al hombre, nos hicieron con una generosidad extrema, no porque fueran a usufructar algo de nosotros, ni nos fuesen a coger de esclavos o a trabajar en este mundo, hicieron este mundo para que nosotros lo trabajemos y les llevemos a ellos a su mundo. No, este mundo fue hecho con dadivosidad, generosidad, sin ningún usufructo de parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. No se complace nunca en la maldad. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado y no contenderá con el hombre para siempre, así que va a regresar. Las señales anuncian que tal vez el Señor va a venir. Eso no podemos decir como un dogma de fe. O sea, es así, no lo podemos decir. Porque el día y la hora del regreso de nuestro Señor Jesús solo está en el conocimiento del Padre, como dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. En el verso 36 dice, pero el día y la hora del regreso del Señor solo está en el conocimiento del Padre, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre celestial. Pero sí podemos ver las señales. Ahí en el verso 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todas, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor venga, estaremos cada uno tal vez haciendo lo que cada uno queremos y no la voluntad de Dios. Estaremos cada uno en nuestra labor, en lo que cada uno quiera hacer y no en la voluntad de Dios, como dice esta palabra aquí en Mateo. Jesús nos avisa que miremos, no seamos como los hipócritas, sino que miremos. Nosotros miramos al cielo y decimos que va a llover porque vemos que hay nubarrones. Efectivamente llueve. Que interpretemos el tiempo que vivimos. Este tiempo hay una peste destructora. No te metas con el Señor. No digas que el Señor se complace en el mal o que el Señor ha olvidado al hombre y le hace maldad y no ve. Dios está mirando a llevarte a vivir la eternidad junto a Él. La Biblia dice que es como si Dios rogase a través de nosotros. Cada predicador, cada persona que te habla, te insiste en que no pierdas el alma, que hay una eternidad, que esto es solo un pasar, que no importa lo que vivas en esta tierra, que lo importante es terminar en ese cielo. La misma Biblia dice de qué le vale al hombre si gana este mundo, que vale todo lo que estás haciendo si al final pierdes la vida eterna. La Biblia dice, ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Cuánto pagarías por vivir eternamente en ese cielo? Pues Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por ti y por mí, para que nosotros no vayamos al infierno, sino vayamos a esa eternidad, en ese cielo prometido. No te gusta la palabra infierno, pero al igual que ese cielo donde no hay llanto ni dolor, hay un lugar que Dios hizo, no lo hizo ni siquiera para los hombres, sino para los ángeles caídos, para los que se rebelaron contra él, un lugar donde será horror, tinieblas, en cubículos individuales, de donde no se saldrá nunca. Y ese lugar es un lugar que incluso algunas sectas cristianas lo niegan. La misma Iglesia Católica por tiempo dijo que el infierno no existía, ahora ha insistido en volver a la palabra y decir a la gente que el infierno sí existe. Iglesia adventista que respetamos y todo eso, pero en su profetisa que ellos siguen, que era de otro tiempo, Elena de White,
Ya decidió que el infierno no podía ser, pero el infierno aparece en la Biblia. Dios no miente y la Biblia es el manual de vida. Quizá un día alguno dijo, no existe ese lugar y hoy está en ese lugar sin por salir nunca de allí, diciendo quizá hubiese creído a Dios, leído la palabra antes de estar acá, como una parábola que hace el Señor Jesús ahí mismo en la palabra del rico y Lázaro. Y entonces el rico allí estando en el infierno dice que se le permita volver para que sus hermanos, 5 o 6 hermanos, no recuerdo con exactitud, que están aquí en la tierra no vayan a ese lugar. Esta historia del Señor Jesús no es una parábola. A diferencia de las parábolas, esa es una historia real. El Señor está contando de alguien que está viviendo en el infierno y que no saldrá de allí nunca jamás. Donde el gusano no se apaga, que es la conciencia, sabrás por siempre porque estás separado del Señor en un cubículo individual de tinieblas y que el dolor que te causará, porque también será un mundo espiritual, pero no bueno, el dolor que te causará es como causa el fuego a la carne, pero más intenso, ¿no? Por eso el Señor, para que no vayas allí, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por ti y por mí, y para que pudiéramos ir a ese cielo. No pierdas la eternidad. No te metas con Dios a juzgarlo, hermano, en Cristo. Tú no lo conoces y tú no sabes todo su amor tan inmenso, porque tal vez la injusticia te ha cegado como las personas que están alrededor tuyo, que a pesar de que haces buenas cosas por ellas, te parece absurdo que pudieran ser tan injustas y tan malas. Dios no es injusto, hermano, en Cristo. No seas injusto tú, que no conociéndolo tú lo vituperes y hables contra él, como dice aquí la palabra. Vuestras palabras han hecho cansar a Jehová, que decís, ¿dónde está Dios, el Dios de justicia? Dios nos dice esta mañana y en Malaquías, en el capítulo 3, y aquí yo envío mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios siempre, esto hace referencia a Juan el Bautista que prepara el camino para que el Señor Jesús venga a esta tierra, pero no solo para él, porque la Biblia, como Dios es un presente continuo, Dios ha enviado profetas, maestros, pero ahora la misma vida, las circunstancias te dicen que algo está pasando y que el Señor va a regresar. Dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Habla la palabra de que el Señor vendrá al templo. El templo del que habla la Biblia está en Jerusalén, Israel, el templo que hizo Salomón, que ha sido saqueado, destruido muchas veces, que incluso hoy está caído y que en parte de ese templo está puesta en la mezquita de Omar, que es la religión del Islam, los musulmanes. O sea, dice la palabra que cuando el Señor venga, vendrá a su templo. Están sucediendo muchas cosas y dentro de las que están sucediendo, la señal que más nos anima a pensar que el Señor está a la puerta es la profecía que el Señor dijo de que no acabaría esta generación y Él estaría aquí. Una generación israelita son 70 años, dice el Salmo, y el que más vive, vive 80 años. Pensar de dónde marcaría la generación que el Señor Jesús dice, nos hace pensar en ese templo, y es que si Israel no tenía un lugar, ni era una nación, no había donde existiera Jerusalén ni el templo. Entonces Israel ha sido dispersa por todo el mundo, andan como judíos errantes hasta 1948, donde Israel, por un acto milagroso, las Naciones Unidas es declarada una nación. Entonces es un espacio que empieza a ser habitado por judíos traídos de la dispersión de todas las partes del mundo desde 1948. Si ahí no lo sabemos, el día y la hora solo lo sabe el Padre, no es dogma de fe, pero si ahí comenzar a marcar la generación de la que habla el Señor Jesús, esos 70 años, y Él dijo, no acabaría esta generación y yo estaría aquí. Esperábamos al Señor para el 2018. Pero el salmista dice, y los que más viven, viven 80 años, lo que marcaría el 2028.
En ese lapso de tiempo, si el Señor está tan cerca, estamos en el año 2021, faltarían 7 años para que se cumpliera el límite, si la profecía marcara del momento en que Israel es nación. Y vemos las señales aledañas a estas, unidas a estas, alrededor de todo lo que acontece. El Señor dijo que era como en el tiempo de Sodoma y Gomorra y en el tiempo de Noé. La noche que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, los ángeles entran en esa ciudad y van como hombres, con apariencia de hombres, y allí los hombres del lugar se han corrompido. Son homosexuales, dice la Biblia en Génesis, desde el más joven hasta el más viejo, querían acostarse con esos ángeles. Incluso Lot tiene 2 hijas vírgenes, se las ofrecen, pero ellos no quieren las mujeres, sino los hombres, se habían pervertido así. Creo que la señal también corresponde, como dice el Señor, a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay tal perversión en este mundo que el homosexualismo y el lesbianismo han llenado todos los lugares. Si eres homosexual o eres lesbiana, Dios aún te ama, no ama tu pecado, pero te ama a ti y quiere que salgas de tu pecado, que te arrepientas, que le pidas que Él te haga de nuevo. Tu argumento y tu altivez te hará decir que tú naciste así, pero estás hablando con el hacedor de tu vida y de tu cuerpo, que es Jehová de los ejércitos, y Jehová dice que Él nos hizo hombres y mujeres. La Biblia dice que cuando se encontrase a hombres en el Antiguo Testamento, tratándose como si fueran hombre o mujer, habría que matarlos a pedradas, lapidarlos y botar esa vileza. En el Nuevo Testamento Dios dice que ningún afeminado o el que se echa con varones irá a la presencia de Dios. Así que arrepiéntete, pídele al Señor que te cambie, que te dé la naturaleza con que Él te creó, mujer o hombre, antes de que sea tarde y venga el Señor. Pero esa es una señal del tiempo del fin, junto con el tiempo de Israel, que es nación, hasta que Israel es nación, hasta que el Señor venga. Así es otra señal que nos hace pensar que el Señor está a la puerta. Pero no es la única. Y Mateo 24, 6, 7 habla de pestes, hambres, guerras y rumores de guerras, terremotos y demás. Sin embargo, todo esto es el comienzo de los dolores, porque la Biblia nos habla en el Apocalipsis que habrá un reinado del anticristo antes de que venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva prometida. En ese reinado, las profecías de la Biblia de Apocalipsis, unidas con Daniel y Malaquías, nos hacen ver que por la mitad de esos 7 años últimos reinará un reinado de paz aparentemente, y luego vendrá toda la ira de Jehová, permitida a través de toda la obra de Satanás, que mejor fuera, como dice la misma palabra, no haber nacido. Este es el comienzo de los dolores. No te vayas contra Dios. Dios te está cumpliendo todas las cosas para asegurar tu vida eterna, para que vuelvas el rostro al Señor, y sea que mueras o Jesús regrese por segunda vez, tú puedas ir a esa patria celestial. Dice, el cual preparará el camino, ahí en Malaquías 3. Súbitamente vendrá el templo a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deseamos que el pacto que Jehová ha hecho con nosotros, lo hizo con los judíos, de que eran el pueblo especial, de darles una tierra prometida, y con nosotros, ahí al terminar Apocalipsis, de aquí vengo en breve, amén, ven Señor Jesús, de prometernos un cielo nuevo, una tierra nueva, que ya no moriríamos, sino que el que creyera en Jesucristo, aunque estuviera muerto, viviría. Ese pacto se cumplirá. Dice la palabra, vendrá el Señor y el ángel del pacto. La palabra ángel en la Biblia la usa Dios con relación a los seres creados por Él, que bendicen nuestras vidas y nuestros caminos. Dice la Biblia que cada uno tenemos un ángel que intercede delante del Padre por nosotros. Incluso cuando Pedro es llevado a la cárcel, luego aparece Pedro y una de las mujeres que abre cuando él es libertado de la cárcel y traído, piensa que no es Pedro, sino que es su ángel.
Y Dios habla de que cada uno tenemos un ángel. Entonces, cuando se hace el pacto con Israel, allá hay un ángel que interviene. Y ese ángel del pacto que dice la palabra, deseáis vosotros, eh, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, a que viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor Jesús también no tenía solo un ángel, sino ángeles al servicio suyo, alrededor de él, que le servían. Cuando el Señor hace ayuno, luego de la tentación que hace Satanás al Señor Jesús, aparece narrada en los evangelios, en Mateo aparece en el capítulo 4, luego que el Señor le dice, vete Satanás, vienen ángeles y le servían. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque es tiempo tremendo. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Solo el que ha nacido de nuevo, se ha lavado con la sangre de Jesús, llenado con el Espíritu Santo, ha confesado con su boca algo que es verdad en su vida y es que Jesús es el Señor. Obedecer lo que dice la palabra, no lo que a cada uno se nos ocurre, y declarar en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice, ¿quién podrá estar en pie? Pues esos, dice la palabra. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. No tendrá por inocente al que es culpable, no llevará con Él el pecado y la maldad, no contenderá con el hombre para siempre. Así que cuando Él venga tenemos que estar en santidad y verdad. No es cierto que solo somos salvos, sino que tenemos que ser santos. La salvación es gratis, pero cuando la salvación viene en nuestra vida, nosotros probamos esa salvación de que hemos creído y decimos que Jesús es el Señor, obedeciéndolo, haciendo lo que dice su palabra. Dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Leví era el sacerdocio, y la Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que Dios nos hizo reyes y sacerdotes a todos los que nacemos por la gracia en la sangre de Jesús y con la presencia del Espíritu Santo por fe. Entonces nos afinará, nos limpiará como plata. Y a quienes, a los hijos de Leví, nosotros somos esa adopción en Cristo Jesús de ser reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Que Dios quiere que le ofrezcamos sacrificio de alabanza, labios que confiesen su nombre, de verdad Jesús es el Señor, pero no un pueblo que le alabe con la boca, sino que sea consecuente en el corazón. Este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces traeremos ofrenda verdadera de justicia. Cuando sobreabunda el pecado, y sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, el vivir en la voluntad de Dios y hacer lo que al Señor le agrada y vivir recta y santamente. Dice, y será grata a Jehová. Eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo. Será agradables al Altísimo, que lo que hagamos le agrade al Señor en toda decisión, en toda cosa que estás haciendo. Hay una palabra en la Biblia que te aprueba o te desaprueba. Y como la Biblia es Dios, es algo que te aprueba a Dios o te desaprueba. Hay cosas que al hombre le parece camino derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces debemos buscar que el Señor se agrade en nosotros, que nos afine como al oro, como a la plata, para poder serle grato, que nuestra ofrenda, que nuestra vida le sea grata al Señor, como en los días pasados y como en los años antiguos, dice la palabra. Y vendré a vosotros para juicio y sé pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Hechicería eran cosas que usaba la gente para ganar el favor usando la oscuridad y que eran efectivas. Hay hechicería mentirosa, pero hay hechicería verdadera, porque hay ángeles caídos, potestades infernales que trabajan a través de todos esos hechiceros. Existe la masonería, la inmundicia, la maldad, el satanismo en este tiempo, sobre todo en este tiempo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y ha bajado a destruir. Así que muchas cosas son hechas en la hechicería, en la brujería, en la masonería. Casi que todos los presidentes últimos de los Estados Unidos y de los países son masones.
Es una forma de satanismo. Que la sangre de Jesús nos cubra, nos tenga Dios misericordia y saque Dios todas esas hechicerías y cosas raras que están pasando, incluso con esta peste destructora. Hay cosas extrañas y ocultas que no son claras, que no se definen como ciencia, sino como ocultismo y cosas raras que no creemos porque nosotros no tiene poder, porque es mayor el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, pero que sí obran con poder alrededor de nosotros y hacen cosas tremendas. Dice la palabra acá, y entonces vendré contra los hechiceros y adúlteros. Hay adulterio físico y adulterio espiritual. Mateo 19 te aclara sobre el adulterio. Si un día dejaste tu casa por primera vez y otra persona, si eres hombre, una mujer, y si eres mujer, un hombre, dejó su casa también por ti, se fueron a vivir, ese es tu esposo y tu esposa. Pueden divorciarte, darte carta de divorcio, lo que quieras, pero tú eres adúltero y quien se casa contigo también comete adulterio. Estudia Mateo 19. No entres en juicio para sacarte limpio con tus argumentos y tus altiveces o buscando personas que te defiendan, pastores, líderes, predicadores. Busca la verdad, busca al Señor antes que sea tarde, porque ningún adúltero, dice la palabra, que fueron echados en el infierno los fornicarios, los idólatras, los adúlteros. Mira ahí el final de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, y verás que ningún adúltero verá la presencia de Dios. Arrepiéntete. Límpiate con la sangre de Jesús, como todos nos tenemos que limpiar de todo pecado, para que el Señor nos vea como justos la hora que venga, porque hemos salido del pecado y la maldad. Dice, y entonces estaré contra los hechiceros, los adúlteros. Hay adulterio espiritual, es cuando hacemos lo contrario a lo que manda el Señor y oímos doctrinas de error, adicionamos gentes que nos digan lo que queremos oír para salir victoriosos en el pecado y la maldad. Esa es una forma de adulterio espiritual. Dice la palabra contra los que juran mentira, porque incluso te sostienes y juras y rejuras. Toda la maldad que hay en tu corazón la niegas, sabes que eres alguien que continúa hace el mal, pero quieres insistir en que eres bueno. Dice la palabra, los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero. Es tiempo de injusticia, de robar, de dañar al otro, de engañar al otro. Dice la palabra, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Mírate, tú que eres empleador y tú que eres empleado. Es tiempo de robar. Es tiempo en que la gente quiere ganar un salario sin trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Mira tu obrar de cobrar un sueldo por algo que no haces bien. El Señor no tendrá por inocente al que es culpable. Y mira tu robar el salario a tus trabajadores, hacerlos trabajar del sol al sol en trabajos que incluso son excesivos para las personas y encima no pagarles. Como cuando alguien hace trabajos duros, son los que no puede sentarse en todo el día o que tiene que estar bajo el rayo del sol, como construir carreteras o cosas duras. Hay trabajos muy duros, gente en la calle parada frente a un mostrador sin poderse sentar 8 horas y luego robar a esas personas y no pagarles, hermano. Es tiempo de injusticia de lado y lado, cobrar por un sueldo y saber que no hicimos bien el trabajo, hacer un arreglo, hacer cosas y cobrar más de lo que es y saber que las cosas se caerán, se destruirán, se dañarán porque las hicimos mal. Dice la palabra eso, ¿no? Los que defraudan en el salario, a la viuda y al huérfano. Incluso es el resumen de Santiago de lo que consiste el cristianismo y la verdad, ¿no? En eso, según Santiago, que es uno de los hermanos del Señor Jesús, conjuntamente con Judas, no Judas el que lo traiciona, sino Judas el de la carta que está antes del Antiguo Testamento.
eran los medios hermanos del Señor Jesús. Entonces dice Judas que ese es el evangelio en el que Dios se agrada, ¿no? Un evangelio de ayudar a los huérfanos y a las viudas. Lo resume así porque es que podemos hablar muchas cosas y al final terminar, hermano, en Cristo con obras de mentira y de maldad. Así que dice allí que es el evangelio de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Mira, las personas que son viudas en este mundo, que están solas, que no tienen nadie que les apoye sus vidas, sus caminos. Algunos han sido sacados del pecado de la fornicación, eran madres solteras, pero viven rectamente conforme a la voluntad de Dios, entonces son como viudas. Y los huérfanos, aquellas personas que no tienen el papá o la mamá. Mírate tú, porque meterte con una viuda y un huérfano es cosa que se paga muy caro en esta vida, hermano, en Cristo. Aún Job, cuando hace allí su argumento para que Dios se ponga a su favor en el capítulo 31 del libro de Job, Job habla de eso, ¿no? Vivió el huérfano como si fuese mi hijo en mi casa, comió mi pan y mis cosas. El Señor mirará todo eso y no tendrá por inocente al que es culpable. Es cosa grave y lo dice el Señor ahí en la palabra preciosa de Malaquías 3, el huérfano y la viuda, los que fraudan al jornalero, a la viuda y al huérfano roban, y los que hacen injusticia al extranjero. Vivimos un tiempo duro acá en Colombia porque están los venezolanos como extranjeros acá. Cuídate, porque Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Te portas mal con los colombianos y te portas mal con los extranjeros. Mira que de todo eso darás cuenta al Señor, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ten temor, hermano, en Cristo, porque no trates de ponerte por encima de un venezolano, porque no tendrá Dios por inocente al que es culpable. Porque yo Jehová no cambio. Este es el Antiguo Testamento y Dios no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Dios es el mismo y no cambia. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, en el amor que Dios nos tiene, no nos ha consumido, hermano, en Cristo. Desde los días de vuestros padres, o sea, habéis apartado de mis leyes. Vuelve a la palabra del Señor. Lee los mandamientos ahí en Éxodo 20. Lee el sermón del monte. Lee lo que le agrada al Señor. Dice, vosotros os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué nos vamos a devolver? Eso es lo más tremendo, que el Señor está a la puerta y seguimos en nuestro pecado y en nuestra maldad. Dios nos manda a volvernos a Él. Mírate tú, mira tu alma, mira tu ser. Dobla rodilla y pídele al Señor que te muestre lo que haces mal, lo que es contrario a la voluntad de Dios. No te cierres en el hecho de que hay una persona que te predica el Evangelio y te habla con alguna intención al decirte que sal del pecado y de la maldad. No, mira lo que el Señor te habla particularmente a ti. Dicen que hemos de volvernos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esta es una palabra muy dura, difícil de predicar cuando somos predicadores, hermano, porque pues no estamos en el plan de pedirte nada, pero lo cortés no quita lo valiente. Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Dice, ¿en qué te hemos robado? Y entonces Dios habla con claridad en los diezmos y las ofrendas. Dios nos dijo en la vida que todo lo que teníamos éramos administradores, que de todo lo que Dios nos daba deberíamos devolver la 10ª parte a Dios, a esas personas que nos han predicado el Evangelio, que nos han bautizado, que nos han llevado el Evangelio. Entonces debíamos darles la 10ª parte de todo lo que nos entra, eso es lo que dice la palabra, y una ofrenda además. Y esos diezmos y esas ofrendas se tenían que ir al alfolí, allá a la iglesia, al lugar donde te comparten el Evangelio, donde te reúnen, donde te reúnes, donde
te hablan del Señor, debería dar un diezmo, una ofrenda. Pero dice la palabra acá que Dios ora con una maldición muy grande. Estamos terminando, incluso las iglesias ya no se reúnen, hermano, pero aún pudieras saldar todas tus cuentas antes que el Señor te complete esta maldición. Dice, malditos sois con maldición. No se inventó el predicador, el pastor, que tú debías diezmar, ofrendar. Eso lo hizo el Señor. Y pues puedes cambiar todos los mandatos, todas las cosas. No es necesario, yo no lo creo, no en mi vida, que un pastor necesite tu ofrenda o tu diezmo. Tú necesitas dárselo a él, no él lo necesita, porque si tú no lo das, el Señor lo dará de cualquier parte. Nunca nos ha hecho falta nada que nadie nos dio a través de los tiempos. A mí nunca me ha hecho falta nada, ni aún en este tiempo duro, nunca nos ha hecho falta nada. Decimos como Pablo, nosotros trabajamos, en el caso de mi casa, trabajamos en un consultorio médico, una droguería y tenemos una librería. Trabajamos con nuestras manos, incluso mi hermana vende Nova Venta y bueno, hacemos muchas cosas que el Señor nos permite y no hemos nunca vivido el diezmo y la ofrenda. Eso no quita que los que oyeron el Evangelio y escucharon la palabra nos deban el diezmo y esa ofrenda. No a nosotros es a quien Dios permitió que no lo dieran, pero robaste fue a Dios. Dice la palabra, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y Dios dice una palabra dura, dice, trae los diezmos al alfolí, ya haya alimento en mi casa y probadme, porque Dios no puede ser probado en nada, sino solo en esto. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En tiempo tan duro como este es tiempo de pensar si Jehová no te está cobrando todo el robo de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos diezmos y ofrendas robados costó el alma de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu amigo, de tu hijo, de demás? Tú dirás, Dios no puede ser que porque yo ha robado un diezmo, una ofrenda, mi hijo, mi familiar se ha perdido. Y digo, yo no te estoy diciendo eso. Te lo está diciendo la Biblia, no yo. Mira lo que dice la Biblia, reprenderé también por vosotros al devorador, quien te devoró tu casa, así como Dios permitió a un justo como era Job, que Satanás viniera y lo tratara y devoró hijos, casa y demás. Pero Dios tenía un plan con Job y al final sus hijos terminarían en el cielo, en la sal, porque Job era un hombre justo que no había robado a Dios, pero tú sí. Y Dios ha permitido al devorador que te destruya. Dice, ahora, si enderezas tu paso, reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones vendrán y dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una palabra dura como todas las que hay en la Biblia. Eres tú y Dios, aclara todo tu camino y tus cosas. Empezamos un año más duro, un 2021 que no promete mejorar. Asegúrate de una cosa en este nuevo año, de agradar al Señor, de buscar todo lo que estás haciendo mal, enderezar el paso y la palabra. Volvemos como a empatar entre el 3:17 con este 2:17 con este 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice Jehová, dijiste que hemos hablado contra ti. Vuelve el Señor a decirte, tú no me conoces y pagarás por cada palabra que digas. Incluso las palabras que has dicho contra Jehová, contra el Señor Jesús, dice, si hablas contra el Hijo será perdonado. Pero quizás en tus acciones has juzgado hasta los siervos con el Espíritu Santo y de toda palabra inútil darás cuenta y las que hayas dicho contra el Espíritu Santo, pues no tienen perdón. No sé qué pasará allí. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Mírate tú y tú decidiste que desobedecer a Dios es tu camino.
Hay algunos que son varones y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios, te haré una ayuda idónea y tú decidiste que no vas a casarte y no porque le sirvas al Señor, sino porque te suples en la pornografía, en las cosas que son contra la naturaleza. Mírate tú que eres mujer y has decidido que tú no necesitas una cabeza, que estás mejor sola porque le sirves al Señor y no es tu verdad. No entendiste nunca que el varón es cabeza de la mujer y respetas a los hombres y te igualas a ellos. Mírate tú que tienes un esposo, una esposa, dejar al hombre, a su padre y su madre, hiciste vivir con otra persona y dices que estás en la voluntad de Dios. Mírate tú que deshonraste a tu padre y a tu madre y hay una promesa allí de larga vida en que abarca la eternidad y el cielo y tú decidiste que no era para tu vida por X, Y o razón. Arrepiéntete, el Señor está a la puerta. Mírate tú que codicias lo que tiene el prójimo, que vives de la avaricia y de la codicia, del hurto, del robar, que lo que tienes ha sido robado, sueldos robados que no merecías, cosas, herencias, cosas que pertenecían a otras personas. Mírate el hablar mentira, levantar falso testimonio, repetir cosas que no te costan y que no son verdad y que el Señor llamará cuentas. Vuelve al Éxodo o acuérdate del sábado para santificarlo. Mira al Señor y dale el primer lugar. Mira todo lo que has hecho contra Dios antes que sea tarde y te llame a cuentas. Pues sentirte victorioso. ¿Qué le vale al hombre ganar todo lo que gane si al final pierde la vida eterna? Has dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su testimonio. Mejor hagamos lo que nos enseñaron nuestros padres y los padres de nuestros padres, que sábado ni que nada, burlémonos del Señor. Decimos pues ahora bienaventurados, dices tú, los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Tú crees que has escapado de la mano de Jehová? Hermano, no sé si con ironía, pero esta mañana te digo, menos mal que no soy yo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No quiero estar en tu mano cuando el Señor te llame a cuentas, hermano, en Cristo, ni en tu zapato. Así que arrepiéntete ahora y endereza tu camino. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó yo. Dios tiene anotado todas las veces que escuchaste una predicación. Alguien clamó y suplicó, endereza el camino. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios no puede ser volado. No tendrá por inocente al que es culpable. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Señor cobrará todo lo malo a no ser que te arrepientas, que restituyas, restaures, pidas perdón, endereces tu camino. Y si la palabra en el 3:17, refiriéndose a los justos, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, aquella hora, hermano, verás la diferencia entre el justo y el que no lo fue. Verás si nuestra vida tuvo sentido o tuvo sentido la maldad o la impiedad, lo cual no sucederá. La maldad y la impiedad serán echadas en el infierno de donde no saldrán nunca jamás. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Como si fueras excelente, el Señor te perdonará. Aún hay tiempo si corres al arrepentimiento antes que sea tarde. Entonces volverás y discerniréis antes que sea tarde la diferencia entre el justo y el malo, en el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Aún puedes mirar esa diferencia y escoger el camino ancho, es huir del camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y escoger el camino angosto y difícil que lleva a la vida. Aún puedes huir del pecado y la maldad y correr al arrepentimiento y a la salvación. Porque es muy triste cuando veas la diferencia entre el que es justo y el que es malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, y que ya sea tarde. Jesús está más cerca que nunca.
Ven, Señor Jesús. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has enseñado esta mañana. Haz que la meditemos, que volvamos sobre ella, que escudriñemos los versículos de la Biblia, que humillados doblemos la rodilla delante de ti para pedirte que la pongas en nuestro corazón y que dé fruto para vida. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.